ANP Radio, más compañía, más información. Muy bien, continuamos aquí en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Son las 10 de la mañana con 29 minutos, 10 con 29. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Ya está con nosotros nuestro invitado de la semana para hablar de este tema, esta controversia por la censura de la obra teatral María Maricón promovido por una de las escuelas profesionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Enver Vega, sociólogo, ya está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Nélida, buenos días. Es un tema gravitante, ¿no? Sí, que habría que abordarlo desde varias aristas, ¿no? Para poder entender un poco por qué se planteó, si es parte netamente es cultural o ya transgrede un poco más, ¿no?, a las creencias religiosas que se tienen en el país. Claro, a partir de los hechos que se han conocido en las últimas horas, primero el anuncio para fines de este mes de la presentación de la obra en el contexto de la Universidad Católica, los comunicados y los puntos de vista, uno, en la posición que ha marcado la Conferencia Episcopal Peruana, por un lado, el propio Estado a través del Ministerio de Cultura y la respuesta que ha ofrecido en un comunicado la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo que nos muestran es que alrededor de esta controversia, como usted lo señala, existen algunas cuestiones centrales. Por un lado está cuáles son los límites que tiene o que plantea la libertad de expresión, el ejercicio de un derecho fundamental. Un segundo elemento es cómo marcha la dinámica de las nuevas identidades culturales a las que se sitúan, por ejemplo, los denominados grupos que tienen otras diversidades culturales o diversidades sexuales. Y un tercer elemento tiene que ver con la influencia que ejerce la religión en la vida pública. O sea, hay tres elementos a partir de los cuales podemos ensayar una primera aproximación para acercarnos a comprender lo que está pasando a partir del anuncio de esta obra titulada María Maricón. ¿Dónde pudo haber empezado dentro de estas tres aristas que usted plantea? ¿Qué pasó? O sea, viniendo de parte de una institución que tiene como nombre y que habla sobre del catolicismo, así ¿no? es, entonces, claro. ¿Cómo así? O sea, ¿no se está cumpliendo, respetando un poco la línea de acción o la política establecida institucionalmente? Mire, qué interesante observación, Nélida. Eso nos remite a desagregar esta relación entre tres aspectos que hemos señalado hace algún momento, a mirar primero cuál es el rol esencial de la universidad, específicamente de la Universidad Católica. Y el segundo elemento tiene que ver con cómo la Universidad Católica se involucra en el debate público respecto de temas de esta naturaleza. En esencia, la universidad lo que tiene que hacer es convertirse o ser el espacio, su esencia, en donde se debate abierta y libremente las distintas tendencias en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, poner en la agenda eminentemente académica este tipo de debates. Esa es su esencia. Pero cuando la universidad empieza a tomar algún rol bastante protagónico sobre temas tan delicados como el que ahora se analizan, se plantea cómo equilibra la Universidad Católica esa necesidad de discutir temas que ocurren en la realidad social con su postura institucional o con su filiación religiosa, con énfasis en la postura de la religión católica. Ahí hay una primera cuestión que observar. Y estoy hablando de los roles, ¿no? Ahí que de repente no quedó clara o que está establecida y no lo tomaron en cuenta, porque dentro del comunicado que hace el arzobispado, que también es parte del directorio de la Pontificia Universidad Católica, hace referencia de que ellos tienen un reglamento, un estatuto institucional y que les llega a cada uno de los alumnos, porque ahí en el mundo de la digitalización y el gobierno electrónico son informados respecto a cuáles son las líneas básicas que tiene la institución. ¿Se olvidaron? Artes Escénicas olvidó que existe un reglamento. Claro, lo que ocurre es precisamente el ejercicio de un derecho que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión en relación con la influencia que ejerce la religión para la vida pública
y por otro lado, cómo marcha la dinámica de las nuevas identidades culturales. Hay que situar el tema en el contexto de nuestra realidad peruana. Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística, arriba del 70% de la población peruana se declara que pertenece como filiación filosófico y religiosa Católica. a la confesión católica. En segundo lugar, la confesión evangélica, alrededor del 14-16%. Antes de los 90, esta tasa de pertenencia o que la gente declaraba que era de religión católica estaba alrededor del 90%. Del 90% ahora nos situamos hacia un 70-76%, dice el indicador. Hay que situar en ese contexto, pero hay un contexto mayor, que es el contexto de la denominada modernidad, que es una característica de la sociedad contemporánea. Y que ahí está inmerso la diversidad sexual. Por supuesto, en el contexto de la modernidad aparecen nuevas formas o nuevas búsquedas de representación y nuevas formas de materializar el sentido de pertenencia que tienen los individuos, porque hasta un determinado momento en las concepciones tradicionales sienten que son excluidos o apartados, y se empieza a consolidar lo que ahora se conoce como los movimientos LGTBI. por ejemplo, empiezan a acentuarse, a tomar algunas dinámicas con mayor protagonismo para visibilizar aquello que tradicionalmente era excluido. Y esa denominada modernidad nos sitúa además en un contexto de globalización, en donde las influencias externas también afectan a la realidad nacional, las influencias externas de las nuevas identidades culturales que van reconfigurando la dinámica social en el país. Desde el punto de vista de la sociología hay un concepto que nos ayuda a entender quizás mejor esta dinámica o, como usted lo ha dicho, de este conflicto o de esta controversia. Hay algo que se conoce como la racionalidad y que va directamente vinculado a otro concepto sociológico que es el desencantamiento del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de procesos de secularización. Explicaré cada concepto. Lo primero tiene que ver con el énfasis que va adoptando la sociedad moderna para especializaciones, para cuestiones de tipo técnico, el surgimiento del derecho, el surgimiento de la burocracia, el surgimiento de campos de especialización. El desencantamiento del mundo significa que la humanidad empieza a encontrar explicaciones sobre los problemas en el orden social y en el orden natural. Por ejemplo, ¿por qué existe la criminalidad o por qué existen los desastres ocasionados por fenómenos naturales? Ya no se explicarán a partir del castigo divino, sino se buscarán explicaciones basadas en la ciencia, en el conocimiento científico, en una racionalidad, en la verificación de lo observable, en la verificación de lo empírico. Y cuando hablamos de el proceso de secularización, significa que la sociedad tradicional evoluciona o trasciende hacia una sociedad moderna en donde se va desprendiendo de los vínculos religiosos. Es decir, ya todo no tiene necesariamente que ver con las influencias que ejercen la religiosidad en la vida pública, en la vida política, en el Estado. Aparece el denominado Estado laico, que no tiene vínculo con ninguna confesión religiosa para la toma de sus decisiones. Esto no está muy claro en la realidad peruana porque todavía este proceso de secularización observa que la población arriba del 76% se declara que pertenece a la confesión católica. Si a eso le sumamos el 14-16% de los evangélicos, estamos hablando arriba del 85%. Es decir, todavía el proceso de alguna u otra manera es influenciado por las explicaciones o las influencias de tipo religioso. Y el comunicado que lanza la Conferencia Episcopal Peruana lo que hace es poner una especie de búsqueda de restauración del orden religioso, porque señala que se está afectando a una imagen sagrada de la representación simbólica del catolicismo, que es la imagen de la Virgen María. Pero aquí veamos ya en el plano del conflicto también. ¿Por qué esa respuesta de parte de sectores que representan la tradición en la realidad peruana? Ejemplo, el Ministerio de Cultura, que en nombre del Estado ha marcado esa posición y ha dicho que va a implementar medidas correctivas.
Que es lo más tradicional que decir, la pica se rompe por el lado más débil y claramente establecen que no es su responsabilidad, no tenían conocimiento, así que es solamente... Pero una dependencia del ministerio autorizó o dio un marco. Salió una resolución que reconoce como una actividad cultural trascendental, incluso la misma obra, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, como que ahí se desdice también. Entonces, ahí sería una contrapregunta para decir, entonces, ¿cuál es la política que tiene el Ministerio de Cultura? Claro. ¿No? Bueno, son contradicciones al interior de las instituciones del Estado, como usted muy bien también mostró, las contradicciones al interior de la Universidad Católica. Existen lineamientos, existen reglamentos, existen convicciones, pero que su población, por ejemplo, estudiantil o de egresados, tienen una postura completamente diferente. Esta reacción, ¿cómo se explica? Que quizás a la obra María Maricón se la está catalogando como una amenaza a la religión, a la religiosidad tradicional. Entonces, la Conferencia Episcopal Peruana sale para restaurar ese orden social de manera que se conserven esos principios. Todos los grupos sociales tienen la absoluta libertad y gozan del derecho de poder expresar sus manifestaciones, sus preocupaciones, sus intereses, pero aquí aparece el tema de los valores y aparece el tema del respeto. Se puede ejercer el sentido de pertenencia, el sentido de identidad, afectando el respeto de los otros grupos sociales. Esa es una cuestión sobre la cual también tenemos que poner énfasis. Es que es correlativo, ¿no? O sea, tus derechos con mis derechos, o sea, también tienen que ser respetados. Claro, tiene que buscarse un equilibrio y precisamente en una sociedad tan conflictiva como la nuestra, terminamos en escenarios como el que ahora nos convoca a conversar. Donde termina tus derechos también empiezan los míos. Efectivamente, entonces, ¿no? Si no hay una relación... Si no se respeta esos equilibrios, lo que siempre hemos discutido acá es que no estamos promoviendo la cohesión social, al contrario, la separación, la fragmentación, ¿no? Claro, y aquí tiene también, hay un tema acá de fondo que de repente no se está tocando a profundidad, y es justamente este tema de la diversidad de género, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes están promoviendo? ¿Son ellos en realidad? ¿O es que solamente aquí fue un error de diseño donde no es profundo? O sea, es lo que todavía no ha salido a aclararse, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido, el mensaje de la obra? ¿Qué es lo que quería dar a conocer? Claro. En este contexto de modernidad, en este contexto de secularización, como lo hemos explicado, conviven narrativas de un enfoque eminentemente tradicional que generalmente son las posturas de los estados o de las instituciones a las que podríamos llamar conservadoras y que están representadas en la Conferencia Episcopal Peruana y que son necesarias porque construyen también ciudadanía, construyen también valores a la sociedad. Y por otro lado tenemos las narrativas de aquellos grupos que se consideran minoritarios o de aquellos grupos que están buscando afianzar o consolidar su sentido de pertenencia o su identidad alrededor de lo que se denomina como otras opciones o la diversidad cultural o la diversidad sexual. Pero volvemos a la pregunta que planteé hace algún momento. ¿Es válido ejercer eso afectando los derechos o los intereses de las otras colectividades? Entonces ahí estamos ya en una cuestión eminentemente de no promoción de una cultura de paz. Al contrario, estamos entrando a un escenario eminentemente conflictivo. Es decir, ¿qué cosas conviven en el contexto de la modernidad en la realidad peruana? Conviven discursos y narrativas en contradicción. Por un lado, un discurso tradicional con vocación religiosa que lo que promueve es la unidad de la familia, que promueve la cohesión social, que promueve una cultura de paz, que respeta los valores y principios de una sociedad tradicional necesarios en una sociedad tan conflictiva. Y por otro lado, narrativas, discursos o prácticas sociales o formas de manifestación que buscan consolidar determinadas concepciones, ¿no? Como los denominados grupos de LGTBI. Ahora, esto no significa, bueno, esta conversa y el cuestionamiento que ha surgido también desde las redes sociales, no significa que se pueda venir abajo la actividad del arte, como es el teatro, porque es por ahí donde ellos empezaron. Porque también habría que darle la vista a que a través del teatro se han dado varias manifestaciones de rechazo, de reclamo
por parte de varios sectores, ¿no? A través de obras de teatro se han dado a conocer realidades diferentes. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, tal vez a lo mejor hay algo que quieren dar a conocer, que próximamente vamos a también tener las declaraciones de quienes han dirigido esta obra para que nos expliquen qué significa, ¿no? ¿Por qué esa denominación del nombre? ¿Por qué las figuras en todo ello? Pero también es justamente la posición de la persona que está muy ligada a la Iglesia Católica y se siente ofendida por la figura, por cómo lo han presentado. Yo creo que va más también por ahí, por ese lado. Claro, lo que se puede evidenciar es que de por medio hay una estrategia, ¿no? Y esa estrategia está evidenciando que hay una disputa por el poder simbólico. Es decir, ¿a quién le pertenece la imagen de la Virgen María? ¿No? Entonces le pertenece a la religión, le pertenece a la tradición, le pertenece a la confesión religiosa. Y por otro lado, estos grupos que pretenden hacerse visibilizar para poder proteger y defender sus intereses y sus derechos, lo que hacen es apropiarse de una imagen, de un simbolismo, para poder alrededor de él expresar sus resistencias culturales y poder ofrecer también nuevas dinámicas en este tipo de escenarios, ¿no? Pero hay una cuestión aquí que me parece central. ¿Qué tanto el uso de este tipo de estrategias pueden consolidar los objetivos de estos grupos denominados minoritarios o en desventaja? Porque la respuesta que se ofrece por parte del Estado y de la propia Conferencia Episcopal Peruana, en realidad, más el segundo comunicado, el de la Conferencia Episcopal Peruana, muestra argumentos. En el caso del comunicado del Ministerio de Cultura, no muestra argumentos, es simplemente una respuesta inmediata. Nada, no es mi culpa. Claro, una respuesta inmediata, es una efectista ante el problema que ha surgido. Y por otro lado, es que desde los medios de comunicación también se construyen narrativas que, si bien es cierto, evidencian estas diferencias, pero lo que hacen es configurar, ¿no? Configuran y legitiman las formas como pueden estar actuando estos colectivos, ¿no? Ahora, ¿cuál tendría que ser el rol más adelante de las universidades? Porque vamos, lo que hoy pasa con la Universidad Católica podría pasar con otra universidad en Lima o en otro punto del país. Entonces, ¿cuál tendría que ser a partir de esta experiencia, las acciones que puedan desarrollar las universidades como centros de formación profesional? Bueno, en el contexto actual, la universidad pública o la universidad peruana lo que debe de hacer es recuperar su esencia, que es poner el debate o poner al debate académico, técnico y científico todos aquellos hechos que ocurren en el contexto de la realidad nacional, entre ellos el caso que ahora es materia de observación. Y por otro lado, hay otra cuestión central. La universidad tiene también que en algún momento adoptar una posición respecto de alguna situación que ocurra en el país, porque de esa forma se pueden ir enfrentando algunas posturas. En realidad, ¿qué cosa es la universidad? La universidad es una institución que es un campo, es el campo académico que lo que hace es reproducir una hegemonía de poder y del conocimiento. Es decir, aquí también hay un debate alrededor de quién ejerce el poder respecto de los aspectos de tipo cultural y de tipo académico. La universidad tiene que trabajar de una manera abierta, incorporando a los distintos puntos de vista, distintas concepciones ideológicas, distintos pareceres y recoger de una manera muy sistemática y rigurosa, por eso se hace desde la academia, el análisis de estos temas. La universidad siempre tiene que ser el centro del debate, tiene que ser el centro de la construcción de la ciudadanía alrededor de plataformas que están basadas en la discusión académica y científica, ¿no? Bueno, ese va a ser el rol y la tarea enorme que va a tener ahora la universidad, porque quieras o no, también se ha visto afectada la reputación de esta universidad. Sí, a partir de los cuestionamientos a la obra María Maricón, reitero, se ponen en debate o en observación elementos sustanciales. ¿Cuáles son los límites que tiene la expresión, la libertad de expresión para determinados grupos sociales? La otra cuestión tiene que ver cuál es la dinámica de las identidades culturales en el Perú en contextos de modernidad, en contextos de globalización, y por otro lado, cómo está marchando la influencia de la religión en la vida social.
considerando que el contexto de la modernidad nos conduce también a un proceso de secularización, es decir, de desvincularla de la influencia de la religión sobre la vida política y la vida social. Y ese es un tema que se tiene que seguir trabajando. Así es. Gracias, doctor. A ustedes. Gentil. Muchas gracias, buenos días. Bien, estuvimos conversando con el sociólogo Enver Vega respecto a esta controversia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son las 10 de la mañana con 50 minutos, regresamos luego de la pausa.